Así que bueno, vamos a hablar de emprendiendo a partir de una comunidad mínima viable, ¿sí? Y empezamos con algo bien personal que tiene que ver con mi viejo. Mi viejo me dejó un aprendizaje muy grande a mí con respecto a que todos nosotros, nosotros internamente, digamos, con el tiempo que nosotros pasamos, con las personas con las que pasamos, estamos compuestas, de nuestra personalidad está compuesta por esas personas. Es decir, si nosotros el 80% del tiempo lo estamos pasando con X personas, seguramente nuestra personalidad esté compuesto por eso. Entonces tenemos que elegir muy bien a qué personas elegimos. Y la verdad es que durante toda mi vida, y a ustedes seguramente también les pasó, al principio uno va eligiendo los amigos. Cuando fallece mi viejo, cuando yo tenía 11 años, me perseguí completamente en mi cabeza que ese iba a ser mi objetivo, ¿no? De llenarme de gente que me complemente y que propiamente me pueda hacer crecer y aprender continuamente. Esos fueron mis amigos en un inicio. Ahora, no siempre uno puede elegir, no todo es color de rosa en la vida, ¿no? Digo, muchas veces uno va creciendo y cuando va empezando ya en la facultad o cuando empieza los laburos, digamos, se da cuenta de que el mundo es mucho más grande. Sale de esa burbuja que todos tenemos en nuestra infancia y a partir de ahí nos damos cuenta de que no solamente hay distintas personalidades, sino también hay gente que viaja a Japón, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer el bingo humano ahí. Y a su vez también nos podemos complementar de diversas maneras. Y ahí es donde uno tiene que ser, quizás, o por lo menos en mi caso, muy bicho también de con quién, ¿no? O con quién puede elegirse. Porque muchas veces se puede elegir, muchas veces no, pero si tenemos la oportunidad de elegir, deberíamos ver quién nos complementa. Porque muchas veces elegimos, este es mi compinche, sí, estamos iguales, pero no crecemos con esa persona, ¿no? Y en ese complemento es donde la verdad que a mí me ayudó muchísimo el hecho de esto de laburar en Mercado Pago o estar incluso en una facultad como la Austral, que tiene un gen muy emprendedor. Esto fue una suerte que yo tuve. Digo, la verdad que fue algo de suerte que realmente yo tuve y una oportunidad. Pero les digo que el gen emprendedor, como ustedes están acá, está en todos lados y sobre todo está mucho en Argentina. Entonces, ese gen emprendedor fue el que me dijo en ese momento, a mis 22 años, che, quiero ser mi propio jefe, a fin de cuentas. Es lo primero que todos pensamos, ¿no? Quiero salir de esta organización, quiero darle un destino a mi vida. Ahora, después nos damos cuenta que en realidad no somos nuestro propio jefe, sino que somos nuestro propio empleado, a fin de cuentas, ¿no? Cuando estamos emprendiendo. ¿Y eso dónde lo conocemos? ¿Dónde lo aprendemos? Yo lo aprendí de vuelta por la suerte que me fue dando el destino en una incubadora. Ahora, quizás no fue suerte, porque también yo lo busqué, ¿no? Me apliqué a la beca y me becaron en una incubadora llamada Founder Institute, que es una incubadora muy reconocida. Y la verdad que esa incubadora, recién justo Lucas lo que decía era tener un mentor, tener un momento, en el momento que haces clic. Esa incubadora fue mi clic. Porque ahí donde entendí de que había que fallar, donde ahí entendí que tenía que poner, más allá que estaba laburando, al mismo tiempo o part-time, tenía que ponerle igualmente foco en esto, que no podía dejar pasar esta oportunidad, como la oportunidad que hoy tienen ustedes al estar acá. Entonces, en ese momento me fui dando cuenta que emprender era lo que yo quería, lo que yo más quería. Y en ese momento, digamos, en la pandemia, ya empecé a utilizar o poder llevar este aprendizaje que yo había tenido en la incubadora de cómo emprender, de cómo iba a ser ese ABC emprendedor, a redes, ¿no? A todo lo que justo decía también Gise, de digitalizar y de difundir estas redes. Entonces, justamente empecé a crear una marca personal acerca de startups y emprendimientos tecnológicos relacionadas a, como pueden ver, entrevistas a emprendedores o incluso a metodologías ágiles o metodologías de emprendimiento. Y me di cuenta otra vez que la verdad es que estamos muy atrasados con las metodologías al momento de emprender. Seguramente ahora en la cara de ustedes es todo de extrañeza. ¿Qué estás diciendo, Lucas? Pero si se fijan, no les da, y quiero que se lleven esto, no les da extrañeza de que año a año exponencialmente venimos creciendo en producto o en distintos tipos de tecnologías.
incluso en los últimos años, digo, ChatGPT, Web3, que ahora vamos a hablar, digamos, realidades extendidas, digo, hay de todo que venimos haciendo y creciendo, y la metodología para hacer las cosas sigue siendo la misma que hace 20 años. O sea, Lean Startup es el uno de que tenemos que leer todos. Y les digo, sí, lo tenemos que leer y lo tenemos que aplicar. ¿Pero no les parece extraño? Digo, que sigamos hace 20 años con la misma metodología, la misma manera de hacer las cosas. Estamos como cambiando y pensando todo el tiempo en producto y no en cómo hacer esas cosas, cómo hacer esos productos. La verdad es que en, digamos, lo que es el Lean Startup, y también para hacer como un breve resumen de eso, lo que dice Lean Startup es básicamente, igualmente les recomiendo a todos que lo lean, básicamente es aprender rápidamente. Es decir, poder crear un producto mínimo viable, un MVP, para absorber el feedback de la hipótesis que yo tengo acerca de determinado problema, eso validarlo con el mercado y rápidamente volver a iterar y otra vez volver a validar. Sí, en definitiva, digo, en 2 líneas es eso. Y en realidad, cuando vamos a ver un MVP o un producto mínimo viable, no podemos hacer un producto mínimo viable agarrado por los pelos o atado por de cables, ¿no? Porque de esa manera, lo único que vamos a estar haciendo es validando de que la gente no quiere algo atado por los pelos. Digo, no vamos a estar validando nuestra necesidad o lo que el problema tiene un mercado. Y ahí es donde empecé a pensar y digo, bueno, entonces, para Lucas, ¿cuál sería la solución? ¿No? Digo, empecé a pensar en soluciones, más que en el contexto en el cual estamos. Y ahí, digamos, en esa solución me fui dando cuenta que las personas, digamos, o en realidad uno cuando estamos pensando constantemente en producto, nos dicen, nos tenemos que enamorar de los problemas. No sé si alguna vez lo escucharon. Levante la mano quien alguna vez escuchó, hay que enamorarse de los problemas. Bueno, muy bien. Entonces, constantemente nos están diciendo hay que enamorarnos de los problemas, ¿no? Y no enamorarse del producto, de la solución. Porque la gente quiere agujeros, no quiere un taladro. Sin embargo, digo, ¿qué mejor que enamorarse de un propósito, ¿no? Más que en un problema. Y ahí es donde empieza a radicar quizás este cambio de paradigma que les vengo a traer sobre no empezar por el MVP, no empezar por algo que nos puede llevar a tardar 6 meses en hacer, o por el producto mínimo viable cuando estamos emprendiendo en tecnología, sino que arrancar de una manera distinta, arrancar con un propósito. Y ahí es donde yo encontré mi propósito. Que muchos, digamos, deben estar pensando, pero pará, Web3 es una tecnología, ¿no? Es como, digamos, son una rama o varias tecnologías juntas, siguen los que conocen Web3. Pero en realidad, Web3 tiene algo más profundo detrás, que es ese propósito. Cuando yo empiezo a investigar acerca de Web3, es donde me doy cuenta que ese propósito es mucho más grande de lo que pensaba. Incluso ejemplificando, acá pueden ver 2 de los proyectos más importantes de todo el mundo Web3 que tienen que ver con Bitcoin y con Ethereum. Pero Lucas, ¿qué es Web3? Web3 básicamente es la tercera parte de la web, ¿no? Digo, es la tercera generación. En Web 1 nosotros lo que tenemos es leemos información, ¿sí? Esa lectura de información, por ejemplo, puede ser Yahoo, una aplicación, una plataforma de hace bastante tiempo. Web 2 viene a ser interactuar ya con la Internet, ¿sí? Es decir, leer y escribir. Entonces ahí ya tenemos redes sociales, por ejemplo. Y Web 3, además de leer y escribir, le estamos sumando la propiedad. Y eso es muy importante, porque acá empezamos a ser nosotros dueños de la información que está en Internet. Recién G se contaba que ella perdió su cuenta. Entonces digo, el perder su cuenta, imagínense todo el laburo que perdió previo, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos ser dueños, porque hoy ninguno de ustedes es dueño de lo que pasa en Internet. Hoy si tienen seguidores, el dueño es Instagram, no son ustedes. Fíjense, digo, si Instagram le cierra la cuenta, desaparecieron sus seguidores, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, de eso se trata un poco el propósito de Web3, pero ejemplificado en estos 2 proyectos, fíjense que hay 2 propósitos distintos que se basan en los mismos valores. En los valores de libertad, de anonimato, en el valor también de la privacidad,
en el valor de la confianza, sobre todo, y la transparencia, donde Bitcoin busca separar el dinero del Estado, es decir, que no tengamos que depender del Estado para el valor que tiene nuestro billete, ¿sí? Bueno, ni hablar de acá, no voy a hablar de Argentina. Y por el otro lado, Ethereum busca un sistema operativo descentralizado. Es decir, que esto de que poder relacionarse socialmente en Internet sea posible. Es decir, que yo tenga propiedad sobre por ejemplo, una aplicación sería que yo tenga propiedad sobre mis contactos, sobre mis seguidores, en una plataforma descentralizada. ¿Qué significa esto? Que justamente no hay un intermediario detrás. La plataforma opera con una tecnología que no importa, no hace falta que sepan cuál es la tecnología detrás, que se llama blockchain, pero con una tecnología que le permite a la plataforma no tener que tener un intermediario en el medio. Y de esa forma yo puedo tener mis seguidores, mi información, e incluso si soy creador de contenido, los ingresos son míos, no son de una empresa y después me da un 3% o un 1%. ¿Se entendió hasta ahí Web3? Es importante, digo, veo las caras que sí, así que muy bien, porque digo, hay que explicarlo en un slide en este caso, así que muy bien. Entonces, como les decía, digo, todo estaba basado en el propósito, ¿no? Digo, el propósito de Web3 que estaba por detrás me hizo a mí pensar de decir, ok, estábamos emprendiendo de forma equivocada. Estábamos pensando primero en hacer un MVP, buscar una necesidad como sea, saco un MVP, ya está, 6 meses, me perdí tiempo y hasta incluso plata a veces. Pero ¿por qué no empezamos a focalizar en el propósito primero, en ese Golden Circle que justo hablaba también, perdón, te estoy nombrado siempre, pero que justo hablaba Gise también? Y ahí es donde viene el qué hicimos nosotros. Nosotros empezamos en lo que tiene que ver con la comunidad Web3, como les decía, yo subía contenido en mis redes acerca de Web3 y acerca de emprendimientos. Y a partir de ahí empezamos a generar, entre todos, una comunidad emprendedora en Web3. ¿Por qué? Porque justamente emprender en Web3, en este tipo de tecnologías, con este propósito, era bastante complejo. Digo, no encontrábamos otras personas para hacerlo. Digo, las tecnologías eran nuevas. ¿Dónde estaban los devs? ¿Dónde estaban los diseños? Y nos empezamos a ayudar los unos a los otros a través de networking, a través de incluso también ayudas de legales o contables, o todo tipo que se puedan imaginar de soporte que tiene una comunidad. Y en ese propósito nos encontramos de que justamente el propósito principal que tiene la comunidad resiliente, que hoy tiene 800 miembros, justamente es acrecentar esta escarapela de startups argentinas en Web3. Entonces, a partir de acrecentar esta escarapela, es decir, que más proyectos puedan estar en esta escarapela argentina, nos va a permitir que Web3, que seamos el pionero del mundo en Web3, que ya lo estamos siendo. Entonces, fíjense qué tan profundo es el propósito y qué tan importante es contar ese propósito, como se lo estoy contando ahora a ustedes, para poder entender si hay efectivamente adeptos a ese propósito que nos ayuden entre todos a construir. Y eso fue lo que fuimos haciendo. Fuimos armando esa comunidad resiliente y co-construyendo en conjunto hacia dónde iba la comunidad. Que el objetivo era acrecentar esta escarapela. Pero digo, ¿cómo lo hacemos, no? Porque ahí viene la solución. Hasta acá todo lindo. Entonces, co-creamos, ¿sí?, una incubadora Web3 llamada Spizar. Cuando digo co-creamos, literal, la co-creamos entre todos. Esto es muy importante, digo, lo creamos en comunidad, ¿sí? Tomamos las decisiones, lo hablamos, lo consultamos, nos juntamos. Digo, en principio al principio éramos 20 y 40, después terminamos siendo estos 800. Y empezamos a armar esa incubadora porque veíamos que había un problema de que las startups, la mayoría de las startups asociadas a Web3, usaban solo Web3 por el hecho de usar Web3 porque era cool, lo que hoy pasa con inteligencia artificial también. Y a su vez también no apuntaban quizás a un propósito y no tenían una comunidad detrás que las ayudara a difundir ese propósito y a co-crear esa solución. A partir de ahí, esta incubadora, ya estábamos por la segunda camada, empezó con un montón de métricas positivas, por suerte, que nos permitió entender que estamos validando, ¿sí?,
el problema que nosotros habíamos visto, pero sobre todo el propósito que teníamos, de que esto sigue creciendo, porque esto es recién el inicio, van 6 meses, donde hay más de 41 proyectos que se sumaron, que se quisieron sumar, 16 que efectivamente tomamos, y que a su vez hay más de 100 personas ayudando a estos proyectos. Porque la incubadora funciona así, es una incubadora a diferencia de las tradicionales, donde la comunidad está al servicio de los proyectos. Entonces los proyectos durante 10 semanas van teniendo, cada semana, algún tipo de ayuda en algún tema puntual. Y hay abogados, contadores, de todo tipo en la comunidad, diseñadores, desarrolladores, que los van contribuyendo al proyecto. Y reciben a cambio un 3% o una parte de ese 3% del valor futuro de ese proyecto. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante Web3. No les voy a explicar, pero es tokenización. Entonces, esa tokenización nos permite que el modelo de incentivos esté sinérgico. Es decir, que si vos ayudás, recibís también parte o sos parte de esa startup. Y de ahí, digamos, lo que los motiva a ustedes es que cuando quieran emprender algo nuevo, lean todo lo anterior, porque es muy importante. El Lean Startup es súper importante. Incluso nosotros hicimos un MVP, no es que no lo hicimos, pero que se tomen un tiempito y piensen que hoy tenemos un montón de herramientas diferentes a las que teníamos hace 20 años. Que hoy podemos difundir nuestro propósito de forma mucho más fácil. Podemos llegarle a la gente a través de un montón de redes. Y que empezar por ahí nos va a ayudar a que entre 20 y 40 personas, si podemos tener esa comunidad mínima viable, que se empuje de distinta manera y que a su vez, también si ustedes seguramente me están mirando y dicen, Luqui, pero ¿cómo carajo hago para tener entre 20 y 40 personas? Bueno, les pregunto lo siguiente, si no pueden juntar 20 y 40 personas para su propósito, ¿cómo van a juntar 10.000 usuarios el día de mañana? ¿No? ¿Por qué no empezamos al revés? De lo que siempre se nos habló de que teníamos que empezar, que era por el producto. Empecemos por el propósito, por las personas, que es lo más importante que tenemos. Porque a fin de cuentas, y volviendo a lo de mi viejo, digamos, nosotros podemos ir solos, podemos ir con ego, porque los founders tenemos mucho ego, pero hay que dejarlo de lado. Tenemos que tratar de contar nuestras ideas, tenemos que tratar de comunicar hacia el otro lo que queremos hacer. Y si no lo entiende, bueno, entonces me voy a practicar para comunicarlo más claramente. Pero sobre todas las cosas nosotros podemos ir rapidísimo solo. Pero si no vamos en comunidad, nunca vamos a llegar tan lejos. Y yo siempre quiero ir acompañado, como decía mi viejo. Así que bueno, muchísimas gracias.